Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. En esta ocasión vamos a tratar un tema del que se está hablando mucho a nivel nacional y que evidentemente pues toca a lo que nos pasa aquí cotidianamente, que es los límites de la libertad de expresión, que está más en duda que nunca, sobre todo, recordemos, tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél por 64 tweets y una canción en las que critica al rey y la monarquía, aunque hay que recordar en este punto que ha entrado también en prisión porque estaba acumulando condenas y era la segunda, así que por tanto está ahora mismo en la cárcel. A raíz de eso ya sabéis todo lo que se ha creado, los disturbios que hay en las calles de algunas ciudades, pero nosotros no nos vamos a centrar en los disturbios, sino en la libertad de expresión en sí, si realmente pues está más limitada que nunca en España o no, o todo lo contrario. Así que tenemos a tres invitados que esperemos que nos arrojen luz sobre este tema y también nos ayuden a comprender en qué momento estamos actualmente en nuestro país. Así que en primer lugar saludamos a un investigador y portavoz de la ONG Amnistía Internacional en España, Daniel Canales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. También está con nosotros un profesor de Sociología de la Universidad de Vigo, José Durán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros un periodista, que también es importante, además de un servidor, y que es codirector de la revista Luces y es vicedecano tercero del Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia. Xosé Manuel Pereiro, ¿qué tal? Muy buena tarde. Buena tarde. Bueno, pues una vez que ya os he presentado a todos, pues en primer lugar yo os quiero preguntar, ¿en qué momento creéis que está, así para abrir debate así de una manera más genérica, la libertad de expresión en estos momentos? ¿Está peor, por ejemplo, que hace una década? ¿Ha afectado la aprobación de la ley Mordaza, que todavía no se ha derogado, y es lo que quiere este gobierno, en los límites de la libertad de expresión? Si queréis, pues mira, en el orden en que os he presentado, pues hacéis vuestro primer turno de intervención. Así que Daniel, empezamos contigo. De acuerdo, pues efectivamente desde Amnistía Internacional creemos que las reformas que se llevaron a cabo en el año 2015, tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana, han impactado negativamente en el ejercicio de derechos humanos y especialmente en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Hay que recordar que en el año 2015 se reforma los códigos de lucha contra el terrorismo, el Código Penal, lo que conlleva muy particularmente que el artículo 578, enaltecimiento del terrorismo, que es por el que ha entrado en prisión Pablo Hasél, se incrementó su pena máxima de prisión de 2 a 3 años y se consideró factor agravante que se difundieran esos mensajes a través de redes sociales. Justo a partir de ese año se observa un incremento muy notable en el número de procesamientos y en el número de condenas en aplicación de ese artículo, que es un artículo que desde Amnistía Internacional consideramos que no está definido conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, porque no hace ninguna valoración ni pretende perseguir una posible incitación directa a la comisión de actos violentos, sino que no alcanza ese umbral y lo que hemos constatado es cómo se ha aplicado contra músicos, artistas, raperos, usuarios de redes sociales, impactando negativamente en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Entonces, sí consideramos que hoy por hoy hay una legislación que debe ser reformada para alinearse con estándares internacionales y para garantizar un mejor ejercicio del derecho a la libertad de expresión. José. Hola, buenos días. Bueno, como mi planteamiento es básicamente sociológico, que es un poco de lo que puedo yo, desde la perspectiva de la que puedo hablar, aunque lógicamente tiene conexiones con otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo el de derecho. La primera cuestión que yo plantearía es que la libertad es una libertad más que de para. Y en este cambio de preposiciones, en el de al para, estaría un poco el marco en donde se escribe la libertad de expresión. Es decir, que si la libertad de expresión se utiliza para cercenar los derechos humanos, le diría yo al anterior interviniente, mal hacemos con utilizarla, ¿no? Y sin embargo, si la libertad de expresión se inscribe dentro, por ejemplo, de los derechos humanos, es decir, dentro de algún principio moral que, lejos de cercenar la libertad de expresión, la asiente, pues entonces estamos incidiendo en el camino positivo. Por lo tanto, si el debate se sitúa solamente en el ámbito de la libertad de expresión, sin referirla a ningún tipo de principio moral, en el que, en último término, tienen su sentido todos los sistemas democráticos, en vez de efectivamente asentar la democracia, en vez de ampliar la democracia, la estaríamos cercenando. Entonces yo, mi intervención, esta primera intervención, la cerraría con en qué ámbito de los principios morales
inscribimos esa libertad de expresión? Para poder hablar de algo que tenga pues un contenido sustancial y no meramente pues, formal, no meramente referido a si yo como individuo puedo decir esto o lo otro, que al final, pues evidentemente no nos lleva desde mi punto de vista a ningún lado. Bueno, muchas gracias a todos te digo, por invitarme. Vamos a ver, calquera que escoite calquera canción dos anos 80 reflexionará en que hai menos libertad de expresión que agora que hai 80. É dicir, Siniestro Total teria que estar na cárcel. Hoy voy a asesinarte, nena, matar hippies en las CIES, hoxe serían, bueno, incitación ao odio a los hippies, si quedan todavía, ou a violencia de xénero, non? Por non falar das cancións do rock radical vasco, por non falar de los Ronaldos, ya que te voy a matar, en fin, etcétera, etcétera, non? Estamos falando de Pablo Hasél, pero hai que falar de uns vigueses que están menos mediáticos, que foron condenados, que son la Resistencia, non? Sí, la insurgencia. La insurgencia, perdón, sí. Vamos a ver, está claro que hai menos, independentemente de que hai unhas leis que permiten que, por exemplo, haxa condenas por enaltecimiento del terrorismo máis que cando había terrorismo, que non deixa de ser un paradoxo curioso. Eu penso que o que hai é un clima, eu penso que alentado bastante mediáticamente, non? De un pouco de linchamento, non? Vamos a ver, a libertad de expresión, non sei quen lo definía, todas estas cousas sempre se lle atribúen a Voltaire, non? Pero creo que non sei se Voltaire ou non, a libertad de expresión é defender que outros digan o que a nós non nos gusta. Entonces, bueno, está eso e estado de Karl Popper de que hai que ser intolerante coa intolerancia, non? Pero a libertad de expresión é precisamente a libertade de que outros digan o que a maioría non lle gusta, porque, senón, evidentemente, digamos, el gusto de la mayoría es el gusto que impera e as minorías non terían dereito a decir o que lles parece. Evidentemente, outro sería, digamos, tema para outro debate, hai límites para a liberdade de expresión. E ese é do que estamos a falar, porque contra a liberdade de expresión non está nadie, incluso os que, cando chegan ao poder, a cercenan, non? Pero o que estamos a falar son dos límites da liberdade de expresión. Eu penso que en España hoxe están moi baixos. Non sei se o nivel de Turquía, como se dice, ou tal, pero sí están moi baixos. Máis baixos que nos países do seu entorno, claramente, vamos. Decías algo, José Manuel, interesante, los límites. ¿Dónde lo ponemos? Porque hay gente que dice, no, aquí no se puede decir cualquier cosa, hay que poner un límite. Por ejemplo, se habla de esos mensajes que incitan al odio, a la violencia, ya dejando a un lado canciones, ¿no? Mensajes que o puede lanzar un político o se puede escribir en un tuit. ¿Vosotros dónde consideráis dónde debe estar el límite? Es decir, aquí hay que haber libertad para todos en una sociedad, o hay que decir, mira, hasta aquí hemos llegado, y sobre todo también cómo se controlan esos límites. Ahí, sí. Para mí, perdón, sí, ahí está la paradoja, precisamente, porque como acaba de decir el anterior interviniente, efectivamente hay cosas que hoy, que se decían en los años 80 y que hoy levantan ampollas en las mismas personas que dicen que no hay libertad de expresión. Esa es la paradoja. O sea, muchas de las personas que dicen que hoy, efectivamente, que no hay libertad de expresión, sin embargo, recriminan la libertad de expresión de otras personas, igual no tan grave, cuando, por ejemplo, atentan contra sus sensibilidades particulares. Eso es lo que vemos hoy en día. Unos disparan en un sentido y otros disparan en el otro. Y efectivamente yo creo que las sensibilidades a veces están demasiado a flor de piel. Y a veces, efectivamente, son un límite para esa libertad de expresión. Pero, curiosamente, muchos de los que invocan la libertad de expresión, vuelvo a repetir, son muchos de los que después tienen esa sensibilidad a flor de piel. Entonces, ¿dónde está el límite? Pues el límite está en algún tipo de principio moral sin el cual la libertad de expresión no funciona. Si queréis, después podemos hablar de cuáles son esos límites morales, porque estoy de acuerdo con el anterior interviniente, sin esos límites morales llegamos a lo que acabo yo de comentar, que unos considerarán que no, yo estoy a favor totalmente de la libertad de expresión, pero estaré en contra de ella cuando considere que lo que dice el otro va en contra de lo que yo considero que es. Entonces, claro, efectivamente, no, las cosas no funcionan.
no funciona. Daniel. Sí me gustaría, desde un punto de vista de derecho internacional de los derechos humanos, que es como Amnistía Internacional aborda esta situación y de la manera que analiza en qué manera o en qué grado se está garantizando la libertad de expresión en España. Por supuesto, la libertad de expresión no es un derecho humano absoluto y cabe que los estados impongan restricciones a su ejercicio, pero siempre estamos hablando digamos, de a través de una proporcionalidad que se explica primero porque persiga un fin legítimo, como puede ser la protección de la seguridad nacional, del orden público, también de la moral, por supuesto, de los derechos de terceras personas, que se haga a través de los instrumentos menos lesivos y que de esa manera se intente asegurar la proporcionalidad en cómo se impone esa restricción. Entonces, es importante no perder de vista esta proporcionalidad, porque más allá del debate, que sin duda me parece muy interesante acerca de los principios morales y demás que pueden girar en torno a toda esta cuestión, no nos olvidemos que lo que ha suscitado todo este revuelo y todo este debate de la opinión pública es que se ha aplicado legislación antiterrorista a unos tuits. Que no nos olvidemos de eso. Entonces, los límites que se están aplicando en este momento es aplicar legislación antiterrorista. Que lo que ocurre habitualmente con estos casos, cuando se aplica el 578, que, como decía anteriormente, es el delito por el que Pablo Hasél está ahora mismo cumpliendo pena de prisión, es que por lo general, y pasó también con el caso de la insurgencia, se suele suspender la pena de prisión. De acuerdo con el Código Penal, si es la primera vez que cometes el delito y es una pena de prisión inferior a 2 años, no entras en la cárcel. Y tal vez eso generó menos revuelo, no lo sé, pero hay que tener en cuenta que es legislación antiterrorista. Eso significa que procesalmente ya tienes esas cuestiones más excepcionales porque se te aplica esa legislación y que además en la condena, aunque no entres en prisión, aparte, por supuesto, de la multa, que no es pequeña, tienes consecuencias automáticas porque se está aplicando un delito de terrorismo, como es, por ejemplo, la pena de inhabilitación absoluta, que durante mínimo 6 años más de la pena de prisión que te hayan impuesto, vas a estar excluido del sector público, no vas a poder ejercer cargos públicos o qué sé yo, opositar o recibir becas. Es decir, consecuencias muy reales y muy tangibles para el día a día de personas que lo que han hecho ha sido escribir una canción o escribir unos tweets. Entonces, sí me parecería que el debate de la proporcionalidad tiene que estar encima de la mesa cuando hablamos de los límites que estamos imponiendo al ejercicio de libertad de expresión, porque, insisto, al final el debate se ha generado porque ha habido una persona que ha entrado en prisión en aplicación de legislación antiterrorista. Y creo que esto es algo muy importante no perderlo de vista, más allá de que, por supuesto, insisto, me parecerá muy interesante poder hablar de cuestiones morales en torno a la libertad de expresión. Pero ahora mismo estamos hablando de una represión hacia mensajes que se traduce en probablemente uno de los sistemas más restrictivos de derechos que pueda haber en el Estado, como es la aplicación de legislación antiterrorista. Sí, eu quero recordar, por exemplo, falando de legislación antiterrorista, houve unha época en que na Costa da Morte, en concreto en Ponteceso, que era o centro da movida na Costa da Morte, houbera, digamos, palizas a guardias civiles e incluso lle quitaron a pistola en Ponteceso. Iso pasou en Ponteceso, se chega a pasar noutra parte, pois imagino que esta xente non vería a luz do sol, non? E iso non ten nada que ver con principios morales. É dicir, iso ten que ver con si irían as televisións en directo a retransmitir ali o asunto, etc. Vamos a ver, non hai dereito a non sentirse ofendido. Porque se alguén dice, por exemplo, Daniel, los gallegos son unos degenerados, eu podo me sentir ofendido, porque podo decir, bueno, unos sí e outros non, pero eu non podo invocar ningún dereito a... Es que me sentí ofendido. Bueno, es que Willy Toledo dice barbaridades e non hai dereito a sentirse ofendido, a non sentirse ofendido, porque cada un podemos sentir ofendido por moitas cousas. A mí nas procesións de Semana Santa pareceme unha apoloxía de moitas cousas malas, por exemplo, pero a outra xente parecerá unha mostra de religiosidade popular. Son distintos conceptos e non me vale que os 80% lle pareza ben e o 20% lle pareza mal, porque nese sentido a min ofenden os touros e a maioría da población española, non xa galega, sino española, ofenden os touros e aí están, incluso retransmitidos por televisión. Quero dicir, unha cousa son as sensibilidades que van, digamos, variando, e outra cousa son as leis que
castigan con penas de cárcel, como estamos vendo, e con penas, as famosas penas de telediario, que son tan graves ou máis, porque está o caso, por exemplo, de César Strawberry, que ao final, pola mesma razón, porque ao mellor tiña mellores abogados ou mellores relacións públicas que Hasél, absolto, pero durante 5 anos estaba señalado polas calles, exactamente por o mismo tipo de tweets que Pablo Hasél, ¿no? Ese tipo de asuntos, o sea, o mal gusto, existe o dereito a ter mal gusto, como los desfiles de moda nos enseñan todos os días. Esto no es la sociedad de buenas costumbres, ni la sociedad victoriana en que había que poner muselina hasta en las patas de los pianos. No. Es así. Perdón, después de escuchar a los dos intervinientes, pone de manifiesto cuál es el problema, ¿no? El problema es que efectivamente, y esto es lo que vienen diciendo muchos analistas sociales desde hace al menos 2 décadas, ¿no? Uno de los problemas de nuestras sociedades para debatir este tipo de cuestiones es de la tendencia a un excesivo individualismo, ¿no? El individualismo, por ejemplo, que se pone de manifiesto en casos cuando fue, todo el mundo recordará, ¿no?, el tema de Ramón Sampedro, ¿no?, el derecho a, si Ramón Sampedro tenía derecho a quitarse la vida o no, y ese debate se marcaba dentro de la idea de que, efectivamente, como individuo soberano que era, tenía derecho a hacer lo que le apeteciese. Si el debate se inscribe en el hecho de cada uno tiene su sensibilidad, pues evidentemente yo podría decir que si mi sensibilidad es decir que los negros son inferiores a los blancos, pues ¿quién me va a decir lo contrario? Si lo moral no es efectivamente lo fundamental, ¿quién me va a decir lo contrario? Que me lo demuestre. De hecho, tan peligrosa es la cuestión que hay algunas personas que ya están dispuestos a decir auténticas barbaridades en nombre de que me demuestren a mí que esto no es cierto. Por lo tanto, el tema de los principios morales no es algo caduco, no es algo rancio, sino que es algo fundamental para situar el debate, a riesgo de que aquellos que efectivamente en nombre de una mal utilizada libertad de expresión pueden, vuelvo a repetir, cercenar aquellos derechos que pensábamos que estaban asentados en el mundo occidental democrático. O sea que la democracia necesita principios morales. Y me deja, por favor, continuar mi argumentación. Sí. Como la democracia necesita principios morales, si los arrinconamos y pensamos que el debate puede prescindir de ellos, acabaremos pues sin saber exactamente de lo que hablamos. Entonces yo, para defender un poco lo concreto, diría que hoy en día vemos personas que consideran inadmisible que alguien pues le diga un piropo a otra persona, y sin embargo considera completamente admisible que alguien utilice la violencia pues para manifestar que le han cercenado su libertad de expresión. Entonces, por eso digo yo que si la cosa tiene que situarse dentro de un marco que nos permite decir, oye, ¿cuáles son aquellos principios que nos permiten respetar la libertad de expresión y no cercenarla? Ese marco de alguna manera tiene que ser moral, porque nuestras democracias se han construido dentro de marcos morales. Le recuerdo a mis dos intervinientes. Por lo tanto, la moral no es una cuestión secundaria, es una cuestión fundamental dentro del proceso de construcción de las democracias occidentales. Y por tanto, ahí es donde debe residir la cuestión. No es una cuestión secundaria, es una cuestión principal. Desde el punto de vista no puramente del derecho formal, no desde el punto de vista de una argumentación lógica, sino desde el punto de vista histórico. Si olvidamos la historia, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Bueno, yo creo que más bien al revés. Las democracias se formaron a base de ensanchar las ideas morales. No es una cuestión de opinión, señor. Bueno, sí, bueno, quiero decir... Esa historia. No me interrumpa usted. Pregúntele no me interrumpa usted. No me interrumpa usted ahora. Pregúntele usted en la República de Weimar lo que era la democracia cuando vino Hitler. Pregúntele usted a ver si era una cuestión de... No soy tan mayor. Mire, déjeme hablar. Sí. Mire,
Déjenme hablar. Mire, vamos a ver una cosa. Lo de los principios morales, hay que ver los de quién y los de cuándo, porque los principios morales en la República de Weimar, los trasladamos a España, eran que la mujer no votara. Y le parecía muy bien a todo el mundo, ¿no? Parece ser. Los principios morales eran que el divorcio no podía existir. ¿Vale? Esos eran los principios morales que todo el mundo parece estaba de acuerdo. Mire, vamos a ver. Si alguien, yo creo que la gente tiene derecho a decir que los negros son inferiores, ¿no? Otra cosa es que eso lo tengan que llevar a la cárcel. Es decir, eso es una cosa distinta de la otra. Vamos a ver, existe el derecho a decir barbaridades y existe el derecho a decir que esas barbaridades son unas opiniones deleznables. Existe el derecho a emitir opiniones deleznables. Ese es el derecho que hay. Por la misma razón que me parece deleznable decir que Ramón Sampedro no tenía derecho a acabar con su vida y que tenía que aguantarse, de la misma razón que yo tengo que soportar que haga gente que dice el matrimonio es para toda la vida, punto pelota, cuando el matrimonio es para toda la vida, cuando eso es un constructo que, digamos, ni siquiera está al principio de la historia de la Iglesia Católica. Quiere decir, vamos a ver, no todas las opiniones son respetables, pero sí es respetable el derecho a decirlas. Entonces, yo no considero que haya que meter en la cárcel ni haya que multar a alguien que dice que los negros son inferiores. De hecho, hay gente, profesores de universidad, que lo dice y no les pasa nada. Y hay un presidente norteamericano que dijo que los mexicanos eran violadores y no le pasó nada. Le dio votos a los mexicanos. Y ni siquiera, y hay algunos mexicanos que les dio votos. Vamos a ver. No se puede plantear los principios de una mayoría, que ni siquiera es una mayoría hoy por hoy, a todo el mundo. Porque todos estamos de acuerdo, por ejemplo, en que no debe existir la pena de muerte, creo. Pero yo estoy dispuesto a que alguien diga, no, mire, es que la pena de muerte tiene que existir por esto, por esto y por esto. No por eso tienen que ir a la cárcel. Otra cosa es que lo diga alguien que es ministro de Justicia. Y mire usted, si defiende usted que existe la pena de muerte, no puede ser ministro de Justicia en España hoy en día. No sé si me he explicado bien. Daniel. No sé si sí. ¿Qué opinas un poco? Que ahí ha habido un poco de debate y de enfrentamiento entre tus compañeros. Bueno, es que creo que hay cuestiones muy interesantes y también muy variadas y que creo que pueden incluso merecer debates separados, ¿no? Porque un poco recogiendo cuestiones que se han mencionado, creo que se ha tocado incidentalmente, por ejemplo, el discurso de odio, se ha hablado también incluso de cuestiones relativas a desinformación. Entonces, creo que cuando hablamos de libertad de expresión, en ocasiones también, y me parece completamente normal, tendemos como a ampliar muchísimo el espectro de lo que estamos hablando y claro, o sea, cuando por ejemplo hablamos de límites de libertad de expresión y como decía anteriormente, ¿no? Creemos que es muy importante desde Amnistía Internacional tener muy presente siempre que estos casos que están siendo ahora mismo tan públicos, donde tenemos pues a Pablo Hasél en la cárcel, a los raperos de la insurgencia con penas de prisión, a Valtón y Guido en Bélgica y a otras tantas personas que, como comentaba José Manuel, han sido absueltas, pero después de periodos, como por ejemplo el caso de César Strawberry, pero también el de Cassandra, por ejemplo, que por hacer chistes de Carrero Blanco fue condenada en un primer momento en la Audiencia Nacional y luego ya fue absuelta. Pero evidentemente luego hay todo un abanico de cuestiones que rodean a la libertad de expresión que también son interesantes. Cuando hablábamos de si es bueno o no es bueno decir que personas negras son esto o lo otro, es que, de verdad, creo que lo importante ahí es ver en qué medida puedes poner una limitación a eso. Y desde el punto de vista del derecho internacional es como, vale, mientras no constituya una incitación directa a la violencia o a la discriminación o hostilidad contra ese grupo, nos podrá molestar, ofender, perturbar, chocar, pero es libertad de expresión. Y así, de hecho, lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, por cierto, también es bueno recordar, al hilo de todo este debate, que otro de los delitos por los que fue acusado Pablo Hasél, que es el de injurias contra la corona, hay 2 condenas de Estrasburgo a España por aplicar este delito, explicando que tener una legislación específica que protege a un jefe de Estado contra el insulto no es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Pero bueno, más allá de eso,
que me parece muy interesante otra de las cosas que se han hablado anteriormente sobre, por ejemplo, la desinformación. Es decir, ¿qué hacemos cuando, que no sé si José Francisco iba un poco por ahí o no, pero cuando hablaba del ejemplo de la República de Weimar y demás, toda esa propaganda de Goebbels para manipular a las masas y demás, claro, eso es interesante también. ¿Qué hacemos con esa desinformación? ¿Se censura? ¿Se hace como hizo Twitter con Trump, por ejemplo, directamente retirando los mensajes? ¿O lo que intentamos a nivel institucional o de autoridades es proporcionar información fiable y veraz que contrarreste esa desinformación? Porque ahí también está el punto de, o sea, ¿sería bueno censurar lo que se considera que no es una información veraz? Y no sé si va un poco por ahí, pero es que es otro punto muy, creo, muy relacionado a todo lo que estamos hablando, que me parece también súper interesante. Sí, y era un tema que precisamente quería sacar en este debate, lo de la censura, porque acabas de decir lo de la cuenta de Trump. Una empresa privada, en este caso Twitter, puede andar censurando qué contenidos son aceptables y cuáles no, o lo hace YouTube, que retira vídeos según ciertos contenidos. ¿Eso os parece bien a vosotros o crea también problemas de cara a la libertad de expresión? Porque se censura a unos y a otros no. ¿Cómo lo veis? Ya ha dado así una pincelada Daniel, ¿cómo lo veis, José, por ejemplo? No, yo no creo que ninguno de los tres que estamos aquí pues estemos en contra de la libertad de expresión. Yo, efectivamente, estoy muy a favor de la libertad de expresión. Pero precisamente al hilo de lo que pregunta, pues no se trata de hablar aquí de casos concretos, porque yo tampoco tengo la información suficiente sobre los casos concretos y no soy jurista. Lo que sí digo es que, efectivamente, como dijo Daniel, dentro de qué principio nos movemos, pues un poco lo que marcan los tribunales internacionales, ¿no? Si yo estoy viajando a otra persona, incluso incitando a la violencia, utilizando la libertad de expresión, si yo digo, los negros son inferiores a los blancos, de esa opinión multiplicada por no sé cuántas personas que la puedan predicar, multiplicado por medios de comunicación que acaso lo puedan difundir, estoy contribuyendo, efectivamente, yo creo que a cercenar la libertad de expresión y a cercenar incluso el derecho de los negros. Entonces, claro, efectivamente, la cuestión, vuelvo a decir, siempre es desde qué principios tenemos que hablar. Para mí, los principios son aquellos, primero, que se marcan dentro de los derechos fundamentales, ¿no?, que todas las constituciones tienen que recoger. Y a partir de ahí podemos ubicar el debate y habrá casos en donde, efectivamente, que yo ya digo, no soy jurista, habrá que considerar que no es lícito cercenar la libertad de expresión de las personas y otros casos en que, efectivamente, se considerará que sí lo es. Tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria y regresamos en este Vigo Debate sobre la libertad de expresión.